KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 8 de octubre. Les doy la bienvenida a Next Noticias, a KW Continente. Un día en el que debo empezar felicitando a todos los productores panameños. Yo creo que si hay alguien que sacó la casta durante esta pandemia, que ha estado luchando por mucho tiempo contra pues las inclemencias del tiempo, pues todo lo que ha sido este proceso globalizador, destructor de mercados y destructor de productores, han sido los grandes productores panameños hoy en su día. Hoy es el Día también Mundial del Huevo, ese alimento tan básico, pero tan lleno de energía, tan lleno de tantas propiedades. Así que a los grandes productores avícolas panameños, felicidades a todos aquellos que están dentro de esa cadena de producción y sobre todo la versatilidad que tiene este alimento único. Un día en el que empezamos, lamiéndonos las heridas. ¿Qué pasó ayer en el Cuscatlán? Pues casi uno de nuestros estadios gafes en Centroamérica. Pues ayer no pudimos con El Salvador, en un estadio que realmente era un patatal y que provoca pues nuestra primera derrota en esta octagonal final. Estamos todavía de cuarto. ¿Qué va a pasar el domingo contra una de nuestras bestias negras, los Estados Unidos, en el Rommel Fernández? Un día en el que, como acaba de decir José, les recomiendo que no utilicen el puente de las Américas. Si usted va hacia el interior del país, hacia La Chorrera, hacia Riján, use el puente Centenario, porque además de un día que vamos a tener pues, el estado del tiempo como protagonista principal, pues hay estos trabajos en la carretera, así que mejor es evitar. Pues macabro, realmente uno de los crímenes más espeluznantes. Un señor no solamente mata a su bebé, sino que lo entierra. Esto ocurrió en la 24 de diciembre. Vamos a tener también parte de esta crónica negra panameña. En un día en el que, es uno de los asesinos en serie más misteriosos de las finales del siglo XX. Pues ya se sabe quién es. ¿De quién se trata? Del asesino del Zodíaco. Pues ayer se reveló quién es la persona que cometió estos crímenes y sobre todo la carta encriptada. Su nombre estaba en parte de esa nota y ahora se descubre que falleció en el 2018 y que además había cometido un crimen en 1967. Imagínense cómo estarán los teóricos de la confabulación. Hoy día en el que el Banco Mundial pronostica para América Latina un crecimiento mucho menor de lo esperado. Así que, pues por eso hay que tratar de que nuestras industrias pues crezcan y sobre todo que la economía prospere, porque va a ser un año duro. Ya ven estas señales de esta inflación de las cuales le hemos estado hablando y sobre todo de esa escalada que están sufriendo los precios y que hoy vamos a sentir los que llenen el tanque, tanto de la gasolina de 91, pero sobre todo del diésel y del gas. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV, Canal 21. Hoy pensamos nosotros sentarnos aquí y celebrar con ustedes, pero uno no celebra cuando pierde. Sí, bueno. Pero siempre aprendí en mi vida, y todos ustedes deben saberlos, uno demuestra más valor en la derrota que en la victoria. Y nosotros perdimos una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Nosotros estamos ahí entre los primeros 4. Depende cómo usted lo mire. Estamos de cuarto si usted no ve empatado con El Salvador, pero si usted ve el averaje, el promedio de goles, estamos de tercero, pero estamos en la jugada. Estamos en la jugada. Estamos en la jugada. Y esperamos que el domingo se redima. Hagamos lo que tengamos que hacer. Algunas cosas importantes. Quiero felicitar a todos los hombres y mujeres del campo de productor agropecuario de este país, que todos los días se levantan. Yo no sé si ustedes los productores, tu papá que es productor agropecuario, lo que hemos trabajado en el campo, sabemos lo que es levantarse en las madrugadas a trabajar, y duro, hasta el anochecer. Y duro. Y sufrir cuando los ríos se desbordan, y ver que los cultivos se pierden, o cuando la sequía azota, o cuando no tenemos dinero, o cuando fracasamos. O cuando no te pagan lo que mereces. Y cuando la gente no valora tu trabajo. Exacto. Eso es duro. Pero esos hombres y mujeres que en esta pandemia demostraron de que estamos hechos los panameños, nuestro abrazo solidario de este colectivo
de noticias. Después hablaremos más de ello, porque nosotros siempre tenemos un espacio para todo lo que venga de la cruz, siempre. Segundo, quiero establecerle a ustedes varias cosas. Primero, quiero agradecerle, Fernando, a la profesora Minerva Jiménez Batista, que nos obsequió este libro, Cómo nació el Día de No Fumar en Panamá. Wow. Con una hermosa dedicatoria. La acabo de recibir a la profesora Minerva Jiménez de Batista, Cómo nació el Día de No Fumar en Panamá y acciones complementarias del Comité Cívico de Apoyo. Esto lo Esa voy fue la que fue representante de Betania. Sí, esto lo voy a leer. También quiero felicitar a ese gran intelectual panameño. Ya no sé ni cuánto, está más graduado que un termómetro, ha ocupado puesto, fue negociador de los tratados de Torres Carter, viceministro de Relaciones Exteriores, graduado en la Sorbona. Wow. Pues yo puedo decir que él enseña francés a los franceses, pero eso es mío, no es de él. Omar Jaén Suárez, Omar Jaén Suárez, hombre. que presentó su última obra, Migración y las redes internacionales. Wow. No voy a hacer los comentarios porque no he leído la obra, Omar. Recién la adquirí ayer. Así que un saludo para nuestro amigo Fernando, Hombre, don el Omar doctor Jaén Suárez. Omar Jaén Suárez, uno de los grandes intelectuales de este país. Y les recomiendo que en la Estrella de Panamá lean una columna, una entrevista de redacción a 2 páginas enteras a nuestro amigo Robert Trosch sobre el sistema portuario y el futuro del sistema portuario panameño. Excelente presentación que se hace allí en esta... no le doy el nombre de periodista porque no lo tengo, o sea, no, parece como de la redacción, pero Sí. le doy el crédito al periódico que es la Estrella de Panamá, que publica en el día de hoy esto. Y hablando de intelectuales y de periodistas, ayer, la madrugada de hoy, pues, amaneciendo, se otorgaron los premios Nobel de la Paz. Bueno, ayer el de literatura le tocó un africano. Ahora le cuento quién es, Sí, sí, sí. porque poca gente conoce. Es un hombre muy poco conocido, Tiene ya 3 horas en español, es decir, para pero que le muy interese. poco conocido en Muy América poco Latina en conocido. general A y en pesar el de mundo. que es que él escribió sobre el colonialismo en el Caribe y en inglés. Él es graduado en la Universidad de Kent. Ahora le hablo de él y le hablo de dónde viene, porque él viene de uno de los países más ricos en la lucha anticolonial. Por eso nosotros a Tanzania. Tanzania. Poca gente, nosotros no estudiamos de África, pero Bueno, mi África... amigo Javier Reverte hizo un libro y de él siempre ha dicho que Dar es Salaam es una de las ciudades más bonitas y la gente más alegre y mejor de todo el área de África subsahariana. Pero le quiero hablar primero del Nobel de la Paz que se acaba de otorgar en la madrugada de hoy. Nosotros para allá, Ya es la- allá en la África, esto es Europa. Sí, ¿no? van a hacer El la- Nobel de la Paz fue entregada a 2 periodistas, María Ressa, filipina, y Dmitry Muratov, ruso. ¿Y por qué? La primera, la filipina, esta es la primera mujer que recibe un premio Nobel de los que se han venido otorgando. Casi todos los premios Nobel Son hombres. han sido otorgados a hombres. Química, medicina, a hombres. Esta es la primera mujer. ¿Quién es ella? Bueno, ella es una filipina que tiene, una red de periódico que se llama Rappler, que se ha enfrentado a todo el mundo. Y a enfrentarse al señor Duterte no hay que tener duda de que es una tremenda periodista. Hay una entrevista donde ella la sorprende con la noticia de que ha sido galardonada con el premio Nobel. Una periodista. Y la razón por la que está esa es porque ambos, el ruso y ella, filipina, han sido uno de los grandes defensores de derechos de informar, la libertad de expresión. Dos regímenes muy herméticos. Pero quizás la página más hermosa de ayer, o de la madrugada, porque esto ocurre en la madrugada, es lo que dijo Martov. Recibo este premio en honor a Ana aquí lo tengo el nombre, Politskaya. ¿Quién era Ana Politskaya? Era una periodista que fue brutalmente asesinada allá por el año 2007, que enfrentó a los chechenos en la guerra con estaba la Unión Soviética y enfrentó a Putin. Y fue brutalmente asesinada. Entonces él recibe el premio como ellos son de la Gaceta de
la Gaceta de Nervaya. Y ella trabajaba con él. Mire qué clase de periodista. El periodista. Ser periodista en el mundo en general es una profesión de alto riesgo, sobre todo en regímenes en donde la libertad no existe. No solamente en regímenes donde la libertad no existe, sino en regímenes donde el narcotráfico también se cobra víctimas a quienes están denunciándolo. Sino que le pregunten a los periodistas mexicanos y centroamericanos las presiones que reciben diariamente. Y el premio de literatura fue otorgado a Abdul Razak Gurmanche, fíjese, un africano que de muy poco conocido realmente en nuestro continente. Bueno, nuestro continente no es un continente y en español, es decir, no es un hombre muy popular incluso en la literatura inglesa. No tiene ese nivel de desconocimiento. Pero su obra es un testimonio a la lucha por la libertad en África. Él es de Tanzania, pero él nació en Zanzíbar. Usted debe recordar en la historia que Zanzíbar era independiente de Tanzania y se unió a Tanganica. Tanganica. ¿Te acuerdas que aquí había una novela que se transmitía por radio? Usted que es un hombre de la radio, que se llama así, Tanganica. Tanganica, sí. Mire. Cómo uno va interviniendo geografía por los medios de comunicación y las cosas. Y Tanganica se une a Zanzíbar bajo el liderazgo de ese gran luchador, Julius Nyerere, que fue uno de los grandes luchadores anticolonialistas. No voy a catalogar. Vida posterior. ¿Por qué? Porque África nos enseñó a nosotros el daño terrible del colonialismo. En África en particular, el colonialismo fue brutal. Dividió políticamente una región, olvidándose de la geografía humana de esa región y como consecuencia creó focos permanentes de conflictos con el interés de explotar la riqueza y no desarrollar el continente, que todavía vive inmerso. Sí, porque la obra de esta persona, el ganador del premio Nobel, tiene que ver también con el neocolonialismo y las consecuencias del colonialismo, y no solamente en África. Él también toca el sudeste asiático en sus obras y el Caribe. Y si usted quiere conocer de verdad una lucha hermosa anticolonial, tiene que conocer la lucha de Tanzania, cómo ellos lograron a través de una feroz lucha, porque una fue colonia, Zanzíbar fue colonia alemana y la otra fue inglesa, o al revés. Esta fue una lucha terrible. Y ahí, de esa lucha, ¿no?, nosotros recogimos una parte de esa lucha cuando nosotros desarrollamos nuestra lucha anticolonial en Panamá. Por eso yo me niego a creer que cuando vienen los papeles de Pandora a defender una situación como esa es defender la patria. No. La historia de Panamá. Sí tenemos que ver este problema, pero tenemos que verlo con otra perspectiva. No la perspectiva de resolver el problema de algo en particular, sino que el todo prevalezca, el interés nacional prevalezca, ¿no? La lucha anticolonial que nosotros desarrollamos a lo largo de toda nuestra historia, Fernando, porque a lo largo de nuestra historia usted puede contar la cantidad de hombres y mujeres intelectuales, y sobre todo, fíjese, el papel que jugó la clase media panameña, los profesores y maestros como parte de esa clase media, la clase obrera en esos formidables sindicatos bananeros, la juventud panameña en la Federación de Estudiantes de Panamá, a lo largo de toda nuestra historia, que culminó en las jornadas de los tratados Torrijos-Carter, que permiten que hoy una sola bandera flote en el territorio nacional. Creo que la lucha anticolonial nuestra tuvo más éxito en su desarrollo posterior que la lucha anticolonial africana. Bueno, es que acuérdate que lo que pasó, y te mencionaste a este dictador de Tanzania, los líderes que llegaron después de las independencias se convirtieron en ogros, en dictadores, y eso yo creo que desvirtuó mucho la lucha que se llevó a cabo, sobre todo pues, de Meyer, este señor de la vecina de Tanzania, y eso pues deformó tal vez la lucha y terminó siendo pues una caricatura. Esta gente reemplazó a la bota inglesa o la bota francesa por dictadores que se ser más terribles de los que habían echado antes. Y en la lucha por el Congo, Meirere jugó un papel importante. También. Él era muy amigo de Patricio Lumumba, brutalmente asesinado también. O sea, es que la independencia
del colonialismo en África costó la vida de casi sus todo la líderes. dirección, Benvela, Bumba, Amílcar Cabral, en fin. Bien, estos eventos se los menciono porque el periodismo juega un papel importante en la distribución de los premios Nobel, pero además a periodistas que han luchado por la libertad de expresión. Y sobre todo esta periodista, vale la pena leerla, la biografía de esta mujer de Filipinas, pues una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la CNN, corresponsal de CNN, y que está graduada en la Universidad de Princeton, en una beca Fulbright. Así que, pues, y desde un barrio humilde en Manila hasta este Princeton. premio Nobel está formado en Inglaterra. Él salió muy joven de Zanzíbar. Él nació en la isla. Zanzíbar es un archipiélago. Bueno, cuyo hijo más famoso es Freddie Mercury, el líder de la banda Queen, nació en Zanzíbar, por cierto. Mire lo que sabe Fernando. Esto no está nada planeado, eso lo sabe él porque lo sabe, pues. Estudioso. Freddie Mercury. Ahora veamos algunas cosas en el mundo nuestro que está en desarrollo. Les comento que ayer el Senado de los Estados Unidos postergó, porque no es que buscó, postergó el vencimiento del techo de la deuda que permite que Estados Unidos no caiga en incumplimiento en los pagos y que no resuelve el problema, pero que la campaña que le montó Biden y los más importantes empresarios de los Estados Unidos pesó sobre los senadores de los Estados Unidos y ayer votaron para postergarlo. No hay una solución. En efecto, lo que se ha hecho es simplemente llevarlo hasta el 3 de diciembre, que esto dio un respiro y todas las bolsas de una vez repuntaron en el día de ayer. Esto es importante para el mundo y para nosotros también, sin duda alguna. Todas las cosas buenas que le pasen a los Estados Unidos siempre es bueno para nosotros. Y ahí por ese camino le comento que en medio de todo este conflicto comercial que se generó entre la República Popular China y los Estados Unidos, Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, y el presidente Joe Biden de los Estados Unidos acordaron una entrevista virtual en noviembre. ¿Y es por qué es importante? Porque a lo largo de todo este periodo el presidente Biden no ha conversado con Xi Jinping. Y usted puede estar seguro de una cosa, que esta conversación está precedida de un avance en las negociaciones entre ambos países. Ellos no van a sentarse ahí para discrepar. En algún punto tendrán que llegar a algunos acuerdos que también es importante para nosotros. ¿Y por qué para nosotros? ¿Por qué para Panamá? Bueno, Estados Unidos es nuestro principal usuario del canal, uno de nuestros principales inversores en este país, uno de nuestros principales socios, y nosotros queremos que sea así. Y China es uno de nuestros principales usuarios del canal, en segundo o tercer lugar, dependiendo de cómo esté el movimiento, es la gran fábrica del mundo, el crecimiento. A nosotros nos interesa tener buenas relaciones, nos interesa que ellos dos se entiendan. Nosotros no debemos estar en el camino de cuando dos elefantes están peleando y nosotros no somos elefantes, y que sufre la hierba, que está abajo. Entonces uno tiene que entender el papel geopolítico de uno. Nosotros, por eso, el canal de Panamá es neutral, no es una neutralidad, es una neutralidad activa. Nosotros somos soldados de la paz, eso es lo que somos nosotros en Panamá. Nosotros no podemos estar aquí empujando la guerra de Trump o la guerra de Biden o la guerra del señor Xi Jinping. Nosotros estamos por la paz de todos, porque en la paz nosotros ganamos más. Así es. De manera que esta es una reunión importante. Observe el desarrollo de los acontecimientos en los Estados Unidos, que a su vez está atacado políticamente. Hay una lucha interna por la democracia en los Estados Unidos. Interesante, por las lecciones que no estamos aprendiendo. El Departamento de Justicia ha confirmado que 9 veces Trump llamó para que se anularan las elecciones. Y hay una lucha entre los republicanos y Trump, y entre los demócratas y Trump, entre las fracciones más adelantadas de los Estados Unidos en la búsqueda por la democracia y unos sectores más atrasados que incluso quieren retroceder los procesos de votación. Si aquí nosotros discutimos sobre la ley electoral, en los Estados Unidos está pasando lo mismo. Los sectores más atrasados, como Texas, en el sur de los Estados Unidos, están pasando leyes para impedir que los negros y minorías voten.
porque el Partido Republicano tiene menos gente inscrita en los partidos que los demócratas. Entonces ellos tienen que bajar eso. Y lo raro es que siempre el republicano gana, se ha convertido eso en un bastión republicano, que es lo extraño de todo el asunto. Porque ellos ganan en los estados. Acuérdense que la distribución de los Estados Unidos, este voto electoral es un voto antidemocrático en realidad, porque no es el voto popular el que escoge el presidente, es la distribución que desde la época colonial se hizo. Porque los blancos de ese momento que dirigían los Estados Unidos en forma absoluta, pensaron en el futuro y dijeron, nosotros vamos a hacer una distribución del Senado de manera que nunca dejemos de tener control. Pero como ha cambiado tanto, por eso es este libro de Migraciones de Omar Jaén, hay que entender la historia en su contexto. Siempre la historia fuera del contexto histórico en que se está dando no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Y este sistema electoral de los Estados Unidos está siendo atacado duramente. Esa es la guerra por la democracia. Y está siendo defendido duramente también. Duramente. Entonces, esa es una lección que nosotros debemos aprender. La democracia no se regala. La democracia se conquista. Fíjese, si usted baja un poquito, pues mire lo que está ocurriendo en México con el presidente López Obrador. Nada más le voy a tocar lo de la reforma El sector eléctrico. el sector eléctrico, energético. El presidente López Obrador, que añora a tiempos antiguos, Sí, yo creo que hubiera sido un extraordinario presidente cuando López Portillo ganó la presidencia del Perú. yo no sé si hubiera sido un buen presidente en toda la historia, porque él es muy... Lo que él dice es lo que es, pues. Es lo que es. Entonces, claro, en la interpretación y lectura que él tiene del México de hoy, mire lo que pasó en esta reforma. Él pasó leyes que los jueces echaron para atrás, porque estaba violando la Constitución. Entonces, con respecto a la reforma, ¿qué es lo que él quiere? El presidente está pidiendo que el 54% de todas las plantas de generación que están en manos de la central del aparato estatal sea despachado primero y después se despachen las otras con independencia de cómo se hace un despacho en Panamá. El despacho se hace, pero cualquier ingeniero nuestro, para que usted vea, el despacho se hace en función de la planta más económica, se despacha primero, sea de quien sea. Entonces, ¿qué resulta? Hay un paquete térmico de esta que no sirve para nada, contaminante, caro. Entonces el presidente quiere que esto se mantenga y las energías limpias pasarían a la cola. Esto es una violación plagante, por eso no pasó en los tribunales de justicia de que se enfrentaron a López Obrador. Y por eso es que López Obrador está amenazando a los jueces y quiere hacer una reforma que va a querer hacer la constitucional para imponer esto. El resultado de esto va a ser que la energía va a ser más cara en México. En México. Pero ya las agencias que determinan la calificación, como Moody, por ejemplo, ha advertido que este es un paso en el sentido negativo. Y cualquiera que conozca de economía eléctrica sabrá que esto es un capricho del señor López Obrador. Usted tiene que despachar siempre la más eficiente. la más eficiente. Esta es la pelea que hay aquí en Panamá. Todo el problema del gas natural como planta, por eso se lo traigo. Nació porque aquí hay empresas térmicas y pequeñas hidráulicas que su despacho estaba hecho sobre la base que el precio promedio en el mercado ocasional iba a ser sobre los 120 megawatts. Y con la entrada de las plantas térmicas de gas natural, ese precio se va a estabilizar en una línea casi horizontal de 40. Como consecuencia, usted va a recibir una factura más baja, pero ellos tendrán que o salir del mercado o bajar los precios. Entonces, claro, montaron toda esta Campaña. ataque, incluyendo, utilizando Univisión con un periodista colombiano, diciendo cosas falsas sobre este proceso. Falsas. Y hubo panameños haciendo lobby en los Estados Unidos contra Panamá. Y lo que hizo el presidente Cortizo, por eso lo estoy poniendo en las dos, en materia eléctrica era la línea correcta. Y es la línea correcta. Entonces, al plantearle esto, lo que quiero decirle a usted, porque el presidente, el periodista este, no se atrevió a acusar a AES, que es una de las grandes corporaciones más poderosas de los Estados Unidos, y la cual nosotros somos socios, la República de Panamá.
una de las grandes empresas que este país tiene es AES. Y hay dos AES, AES como consorcio y AES Panamá. Y nosotros tenemos una excelente relación como país con AES. Entonces habla de una cosa que no es cierta, pero le traigo lo de México, porque nosotros caminamos en el sentido contrario con respecto a eso. Y nosotros logramos que la nueva planta de gas natural que se va a construir en Colón, el Estado panameño tenga 25% de eso. Fíjese, y entonces dijimos, no, Panamá no pone nada de desembolso, pero nosotros compramos nuestras acciones con el retorno. Claro. Entonces, este manejo va a sacar del mercado a las ineficientes. En México está ocurriendo exactamente lo contrario. Van a sacar a las eficientes a ponerle de último. ¿Quién va a pagar eso? El usuario. ¿Quién va a recibir los beneficios de las decisiones que se tomó en el gobierno de Cortizo ahora? Usted, que es el usuario. Por eso es importante ver la política exterior. Fíjese lo que está ocurriendo en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso, en un gesto que yo aplaudo, Sí. ayer se presentó ante una comisión del Parlamento para rendir informes sobre lo que salieron en los papeles de Pandora. Y decía que quiero que se aclare todo esto. Un gesto que yo aplaudo. Mientras el presidente de Chile se encuentra acosado por esto, porque para él va a ser complicado explicar cómo él era primero dueño de la mina y cómo, dónde. Eso es todo un problema complejo porque la minería es una de las industrias más importantes en Chile. Y la oposición está pidiendo que lo juzguen. Entonces, las consecuencias de esto, igual que las consecuencias para nosotros, no están en cuanto a que una firma opere o no opere, están en cuanto a que convierte a Panamá al país, ahora sí, en la definición que no es el camino que nosotros estamos tomando como país. Y por eso que tenemos que ver este problema del Gafi y este problema de la Unión Europea. De la Unión Europea. Tenemos que atenderla porque nosotros tenemos que ser transparentes. Eso es todo. Bien. Fíjense en esto, Brasil. El presidente Bolsonaro está metido en cuanto oliva hay en el mundo. Pero la pobreza ha llegado a tanto nivel en Brasil que usted encuentra por todos lados pobreza extrema. ¿Qué quiere decir hambre? Es lo mismo ahora que está pasando en Afganistán. En Afganistán, Fernando, tenemos televidentes, el nivel de despilfarro y de mala administración que hicieron todos los gobiernos de los 20 años desde la intervención norteamericana ha sido de tal nivel, de tal magnitud, que una auditoría ha revelado, una auditoría de los Estados Unidos ha revelado el nivel de gastos y de usos suntuarios y de despilfarro que se ha dado allí por parte de los que actuaron. Porque acuérdate que esa fue una guerra privada, financiada, que le costó a los Estados Unidos 300 millones diarios. Wow. Observa la cifra. Y que no resolvió absolutamente nada. Sacaron a los talibanes. La guerra comenzó sacando a los talibanes y termina 20 años después Volviendo los talibanes. Pero ¿qué pasa ahora? Estos señores que estaban ahí de parapetos, del gobierno anterior, dejaron el país endeudado, se robaron toda la plata de los bancos, los dólares, no pagaron las cuentas de petróleo y ahora resulta que Irán, Rusia, todos los que le vendían combustible a Afganistán, dice, bueno, nos deben 800 y tantos millones de dólares, hay que pagarnos. Y los afganos dicen, pero si no tenemos plata. Y se ha creado una hambruna. ¿Usted cree que vale la pena que hayan gastado tanto para dejar un país destruido? Niños hambrientos. Porque todas las guerras son así. Cuando los soviéticos se fueron de ahí, los rusos, así misma fue la destrucción. Solo que dejaron armas. ¿Y para qué sirven esas armas? Para más gastos. Claro. Entonces, Afganistán no tiene presupuesto. Y la ONU está haciendo un llamado urgente ante el colapso financiero de ese país. Y entonces, ¿qué está pasando en nuestra región también? Observe que el colapso económico de Brasil ha llevado al señor presidente de ese país, Bolsonaro, a su más baja calificación. Y si hubiese elecciones, no ganaría
y se están formando nuevas coaliciones para garantizar un gobierno que estabilice esa gran nación que es Brasil. Y no hablo de Venezuela porque en Venezuela no hay ni economía. Sí, ahí no hay. Y hay elecciones y va a haber ciertas disputas. La oposición está ganando espacio de debate y ya comienza el señor Maduro a ponerle obstáculo a eso. En Colombia, la élite colombiana está sentada en la misma opción que había en Perú. ¿Usted recuerda Sí. cuando nosotros es la misma? Si usted mira, cuando usted cierra los ojos frente a la realidad social y piensa, como dicen algunos colombianos de la élite, que el problema de Colombia es Maduro, el problema de Colombia es la élite bogotana y de las ciudades que impide la participación de los colombianos, que no son ni de Maduro ni de Chávez, son colombianos, en el desarrollo de una nación con mayor participación, mayor equidad. Y se está generando una polarización entre una superderecha y una superizquierda, al margen del centro político. Los partidos en general han desaparecido. ¿Y en Perú qué pasó? ¿Y quién ganó? Ganó uno de los extremos. Uno. No importa quién hubiera sido. El problema, el desenlace hubiera sido igual. Y ahora el presidente Castillo, de la extrema izquierda, se encontró que tuvo que volver al centro, o intentar volver al centro, o moverse hacia el centro, como usted le quiera poner. Pero el país sigue dividido. Observe eso. Entonces nosotros tenemos que mirar esas cosas, porque si usted vuelve a la espalda y mira hacia el centro y vea lo que está pasando en Nicaragua, es asombroso. Las elecciones son en noviembre, Fernando. No hay movilizaciones, no hay propaganda. No hay, en la televisión no hay. La gente no sabe ni quiénes son, aparte de Ortega, no sabe quiénes son, si es que hay candidatos. Eso está hecho a propósito por Ortega, en violación a retroceder la democracia en ese país, a desaparecerla. Y no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay proceso electoral. Porque el presidente Ortega se encargó, él y sus combos de la Asamblea, se encargó de crear leyes que porque usted discrepa le ponen una acusación de que usted está conspirando contra la patria. Que yo difiera del presidente Cortizo en lo que sea. No me hace antipanameño. En lo absoluto. ¿No? Y que yo difiera de cualquiera. Eso no me hace antipanameño. Bueno, ahí en Nicaragua diferir del presidente es un delito. Que le lleva a la cárcel. Así tiene preso a excompañeros guerrilleros que incluso dieron la vida, arriesgaron su vida por defenderlo a él. Y salvarlo. Bueno, mire eso. Mire por dónde va Bukele. Mire el desastre que hay en Honduras, en Guatemala. En Guatemala la situación es complicadísima. Mire lo que está pasando en México. Y al final, ¿qué tiene usted que mirar? Mire qué estamos haciendo nosotros. Además le hablé de estas reformas eléctricas. Igual que si le pudiera decir en el campo, fíjese de la estructura de la América Latina. Por eso le dije que se leyeran esto de los puertos. ¿Cuál es el país de América Latina que tiene el mayor desarrollo portuario de la región? ¿Quién? Nosotros. Los Estados Unidos, cuando estuvo aquí el colonialismo, eso no nos dejó ninguna estructura portuaria de nada. Eso se desarrolló por las empresas privadas que vinieron a generar empleo y a crear la opción de Panamá, no la retórica puente del mundo, corazón del mundo, no. De ser nosotros un punto logístico que de verdad pueda desarrollar el tránsito entre los dos grandes océanos, Atlántico y Pacífico, y eso nos da un carácter estratégico. Y hay que añadir, José, que esto no se logra por el canal. No. Es decir, por eso Buenaventura no tiene canal, Jamaica no tiene canal, Santos en Brasil no tiene canal. Eso se logra exactamente pues pensando también en cómo complementar todo el clúster logístico nuestro. Decir eso es una tontería. ¿Por qué es una tontería? Bueno, los Estados Unidos tenían el canal aquí y no había puerto. ¿Por qué? Porque había una decisión de no hacer puerto, porque esto era un problema militar. Y el desarrollo portuario no se podría hacer de ninguna otra forma como la hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos experiencia portuaria.
Y entonces ahora Panamá también tiene otra experiencia, que es la minera. ¿Y qué estamos haciendo? Ante las discrepancias que tenemos, ¿cómo la estamos resolviendo? Sentados en la mesa, buscando una salida. Y no tengo la duda que la vamos a encontrar. Entonces, yo les planteo todo esto, porque nosotros escogimos otro camino en unas cosas y en otras tenemos que entender que esa es la salida. No hay forma de salir de esto, ahora se lo explico cuando vamos a la nacional, si no buscamos un criterio de unidad. Eso es lo que nos está enseñando América Latina, Estados Unidos. Mire lo que pasa en Canadá. Mire que el primer ministro Trudeau ganó ahí. Mire lo que está pasando en el mundo, en esta ansiedad por cambios. Los países pueden optar por las soluciones menos potables, porque en la lucha de descalificarse, Perú quedó atrapado en candidatos que no son expresión de Perú. No es que no sean peruanos. No, eso no lo estoy diciendo. Y ahí está planteada la lucha. Viene Chile ahora. Y a la vuelta le vamos a contar todo eso. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, cómo estamos en COVID, vacunación. Ya sobrepasamos los 3 millones de gente vacunadas con una sola vacuna. Estamos en el 74-75% de doble vacuna de 12 años adelante. Tenemos buenos indicadores. Sí. Me llama la atención, fíjese, que Inglaterra no nos haya sacado De la lista roja. de la lista roja. ¿A qué se debe? Hablemos un poco de ello.